no es el momento de sacar los egos a relucir, este no es el momento de sacar a relucir quién tiene más poder o quién es el más berraco en este país. Este es el momento de unirnos todos. De manera virtual, así sesionará el Congreso de la República para ayudar a enfrentar la pandemia. Senadores insisten en acelerar el aislamiento y aplicar ya el toque de queda para evitar más contagios. Destacan suspensión por 30 días a la llegada de viajeros internacionales. Congresistas piden garantizar abastecimiento de alimentos y medicinas en eventual cuarentena y piden a los bancos congelación de créditos e incentivar financiación sin intereses. Duras sanciones económicas y cárcel a especuladores exige el Senado. Buenas noches. Colombia entera está enfrentando la pandemia del coronavirus, atendiendo las recomendaciones de los médicos y acatando las decisiones tomadas por las autoridades. Entre todos debemos cuidarnos. El Congreso de la República fue una de las primeras entidades en atender las recomendaciones de aislamiento preventivo para evitar la propagación. Desde su casa en Cartagena, cumpliendo juiciosamente la recomendación de evitar al máximo la interacción social, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, explicó en detalle las razones de su decisión en entrevista con nuestro director Jaime Honorio González. Estamos con el presidente del Congreso de la República, el senador Lidio García, quien se encuentra en su casa en Cartagena, siguiendo juicioso las recomendaciones del aislamiento preventivo. Presidente, buenas noches. Buenas noches. El Congreso de la República fue de las primeras entidades que entró en modo teletrabajo y que pensó en la virtualidad para hacer las reuniones, para comenzar el aislamiento social que parece es el principal antídoto contra el coronavirus. En momentos en que todo el mundo lo veía como muy raro, al final terminó teniendo la razón, ¿no? Tomamos las medidas a tiempo, fuimos criticados por algunos medios, criticados por algunos colegas del Senado de la República, pero gracias a Dios acertamos en tomar una decisión que permitiera no poner en riesgo a la institucionalidad del Congreso de la República, senadores, empleados del Congreso, visitantes, periodistas, todo el esquema de seguridad. Son 4.000 personas que entran a diario en el Congreso de la República, las cuales yo, pues como presidente del Congreso de la República, no podía dejar que esto avanzara sin ningún tipo de restricciones. Presidente, ¿y cómo va a funcionar esa virtualidad? ¿Eso cuándo arranca? ¿Cuándo termina? Lamentablemente a nosotros nos rige la ley quinta de 1992. Entonces en ese momento no habían computadores, o si habían computadores pues no teníamos internet. Indiscutiblemente eso no existe en la ley de que nosotros podamos sesionar virtualmente, porque si sesionamos virtualmente a través de una aplicación no sería legal. Entonces cualquier decisión que se tome o cualquier reforma que votemos puede ser tumbada hasta por una simple tutela. Decidimos que a través de decreto el gobierno va a solicitar la modernización del Congreso de la República, la virtualización de las plenarias nuestras para este tipo de eventualidades. Presidente, esta mañana habló el presidente de la República y usted ayer le había pedido directamente que decretara el toque de queda nacional. ¿Ya siente que ya le dieron alguna respuesta? No puede ser posible que en Colombia tengamos un departamento que tiene toque de queda y el departamento vecino no lo tiene. Eso le genera confusión a la gente. Una ciudad capital que lo tiene y la ciudad capital vecina no tiene toque de queda. Por Dios, pues decretemos el toque de queda nacional para evitar la propagación de la pandemia, para evitar la propagación del coronavirus. Yo creo que eso es indiscutible porque en estos próximos días es donde está el pico. Cuando le dijeron a Italia que el pico venía en los siguientes 15 días, la gente salió a las calles y no le prestó atención. ¿Y el presidente ya le respondió algo? Hablando con personas muy profundas en el tema científico, que me han llamado, que yo los he llamado, que hemos conversado, que han propuesto, por favor, tóquele la puerta al presidente de la República para que decrete por unos días mientras esperamos que esto pues
baje la propagación del virus, indiscutiblemente la mejor medida es decretando un toque de queda nacional. Presidente, muchos colombianos han visto con extrañeza o sienten que hay como una especie de enfrentamiento de poderes entre el presidente de la República, los alcaldes, los gobernadores. Usted como jefe legislativo, ¿cómo lo ve? Este no es el momento de sacar los egos a relucir, este no es el momento de sacar a relucir quién tiene más poder o quién es el más berraco en este país. Este es el momento de unirnos todos, de unar esfuerzo entre todas las fuerzas vivas de Colombia para que podamos contrarrestar esta crisis, esta calamidad que estamos viviendo en Colombia y en el mundo. Vi que su partido, el liberal, ha puesto una serie de vallas en todo el país como buscando que la gente se concientice un poco más con lo que hay que hacer para enfrentar el virus. No, increíble, increíble. Estoy bravo porque no me han puesto una en Cartagena. De verdad quiero felicitar a mi partido por esa iniciativa de poner 100 vallas con un mensaje claro para la ciudadanía colombiana, un mensaje que permite que la gente pues tenga el cuidado para que no se contagie. Las vallas tienen un eslogan que es bastante propicio al coronavirus: lo paramos unidos. Bueno, presidente, finalmente un llamado a los colombianos para que entiendan que el mejor camino es cuidarnos entre todos, que la solución por ahora es mejor quedarnos en casa, como está haciendo usted, como estoy haciendo yo. Con la mano en el corazón se los digo, haya o no haya toque de queda, pues quédense en sus casas. Quedémonos en nuestras casas, aprovechemos el momento para fortalecer los lazos familiares, cuidémonos, es la única forma de poder evitar la propagación del coronavirus. Presidente, muchas gracias, feliz noche. Feliz noche a todos. Presidente, gracias. No hay que viajar a menos que sea absolutamente necesario. Por eso les cuento que mi compañera de set, Marcela Baena, también está muy juiciosa cumpliendo la recomendación del aislamiento preventivo y hoy nos acompañará desde su casa en Medellín. Marcela, buenas noches. Hola Carol, buenas noches. Aquí estamos desde la capital antioqueña comprometidos con el aislamiento preventivo. Y desde aquí les cuento qué piensan los senadores sobre el decreto que enfrentó a la presidencia de la República con gobernadores y alcaldes del país. El presidente del Congreso, Lidio García, le pidió al presidente Iván Duque poner fin a la confusión nacional y decretar el toque de queda en todo el país. Recomiendo al presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, que decrete el toque de queda nacional, el toque de queda en todo nuestro país. Es tiempo de trabajar en equipo para evitar la propagación del coronavirus. Para algunos senadores, el presidente Iván Duque tiene toda la potestad al pedirle a los mandatarios locales seguir sus directrices en el tema de orden público. Todo el apoyo y todo el respaldo del presidente de la República, pero también un llamado urgente al trabajo articulado, mancomunado de los alcaldes y gobernadores con el gobierno nacional. Otros sectores del legislativo creen que los mandatarios locales están tomando acertadamente las medidas de toque de queda que sus municipios y departamentos requieren. Considero totalmente injustificado el decreto 418 que expidió el presidente de la República, quien no debería obstruir ni dilatar esta clase de acciones que son responsables en este momento que vive el país. Para otra parte del legislativo, gobierno y mandatarios deben ponerse de acuerdo y actuar con sensatez. Las autoridades gubernamentales, las del orden nacional, las del orden departamental, las del orden territorial, deben actuar con sensatez. Todas las medidas para contener el avance del coronavirus deben ser conjuntas y coordinadas. En todo caso, al final de la polémica, todos los legisladores están de acuerdo que lo importante por ahora es enfrentar la pandemia. El presidente Duque declaró la emergencia económica, pero ¿qué implicaciones tiene esta medida y cómo le va a ayudar a los colombianos a enfrentar esta pandemia? Para muchos el estado de excepción declarado por el gobierno nacional es una idea bien lograda que busca que se puedan destinar recursos y decretos con fuerza de ley para poder dar respuesta a las necesidades a causa del coronavirus. ¿Qué es el estado de excepción? Es un acto en virtud del cual el presidente de la República asume facultades propias del Congreso. Es decir,
dicta decretos, leyes, sin necesidad de que vayan al órgano legislativo. Una de las medidas es apropiarse de recursos para poder comprar y adecuar instalaciones para atender la crisis, además de ponerse al día con las EPS y prestar una mejor atención en salud. El gobierno tiene que garantizar también que haya suministros de alimentos, que haya comida y agua en los hogares, en los supermercados, y para eso hay que tomar medidas económicas y de subsidio a esos sectores. Esas medidas económicas estamos listas a apoyarlas, medidas laborales, porque se necesita que haya una especie de rotación laboral o pico y placa. Quienes salen a cumplir con su deber tienen que tener a alguien cuidando a sus niños o sus abuelos. Otra medida fue la reconexión del servicio de agua a los hogares que tenían suspendido el servicio por falta de pago. Celebramos las iniciativas del Ministerio de Vivienda, encabeza nuestro ministro Yetal Malagón, en temas como congelar tarifas para que vayan esos incrementos y además en el tema de la reconexión para estos hogares que por alguna u otra circunstancia no hayan pagado el recibo o que tienen problemas con sus servicios públicos. Una vez puestas en marcha estas nuevas medidas se hará un balance y se tomarán decisiones de si se deben tomar nuevas o intensificar las medidas como una solución a la situación actual por el COVID-19. Y tras esa declaratoria, senadores le pidieron al presidente Duque llegar rápidamente con los programas sociales anunciados e insistieron tener en cuenta a los informales y a quienes no reciben subsidios. De esa manera... Tras las medidas económicas anunciadas por el presidente Iván Duque, los senadores le pidieron al primer mandatario tener en cuenta también otras opciones, pensando en los trabajadores informales que hoy sufren la crisis por el COVID-19. Créditos a cero intereses de Bancoldes, de Banco Agrario y de Findeter. Por eso pedimos utilizar los recursos de la venta de Isagen, que son varios billones de pesos. El Banco de la República le pedimos también bajar los intereses. También le piden al gobierno estudiar la creación de un seguro de desempleo para trabajadores informales y que las cajas de compensación agilicen el desembolso de este seguro para sus afiliados que pierdan el empleo. Es importante en estos momentos activar los mecanismos de protección al cesante para quienes infortunadamente hayan perdido su empleo. Estos mecanismos se activan a través de las cajas de compensación. Hacemos un llamado para que rápidamente se puedan activar. Sugieren además correr para el mes de junio el calendario tributario y así darle un respiro económico a las empresas. Sectores como el sector agropecuario, como el sector turismo, como el sector de la gastronomía, que se han visto seriamente afectados, deberían tener un apoyo en que el calendario tributario, que ya hoy el gobierno así lo ha planteado de postergarlo hasta abril, ojalá pueda ir hasta junio. Los senadores le piden a los colombianos tomar las medidas necesarias para cuidar la salud y ser solidarios con quienes han sido contagiados con el COVID-19. Un freno a la especulación de precios de tapabocas, gel antibacterial y guantes le pidieron varios senadores al Ministerio de Salud. Piden sanciones contra los acaparadores. Ante el pánico generado por el coronavirus, durante los últimos días se ha evidenciado un incremento en el costo de diferentes alimentos y productos de primera necesidad. Se han incrementado casi al doble y hay unas cosas que al triple y mercancía casi no hay. Acabo de comprar el chocolate y vale 18.000 pesos una libra de chocolate. Entonces me parece que está costosísimo. Unas manzanas que las compré hace 8 días que yo vine a hacer mercado también. Las compré a 1.200, ya están a 4.500. Entonces el precio sí está muy alto. Esta situación está llevando a que los ciudadanos se sientan indignados. Subieron los precios en todas partes porque he hecho un recorrido, en todas partes han subido los precios. Y lo más desagradable es el trato que nos están dando, porque ya se están creyendo que las tienen todas agarradas, entonces nos han maltratado. Ante estas continuas quejas, el presidente de la República, Iván Duque, y el Procurador General de la Nación han dicho que toda persona y toda empresa que suba los precios por la alerta del coronavirus tendrán fuertes sanciones. Pero al parecer estas sanciones no las tienen presentes algunos vendedores. Se están quejando por el aumento de los precios. El presidente de la República y la Procuraduría ya dijo que se van a crear sanciones a quien suban los precios. Pues que consigan los productos ellos. Se sube el precio de acuerdo a cómo corre a la plaza. Si la plaza corre cara, se puede cobrar los precios a como corre allá. Si la mercancía está escasa, así mismo se está cobrando. Desde la red de veeduría se afirma que esto viene ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay un incremento desbordado de precio que raya con lo especulativo. Es decir, se está creando una especie de pánico económico que está siendo aprovechado por quienes distribuyen
o detentan la comercialización de productos estratégicos. Senadores pidieron a los entes encargados adelantar jornadas de inspección, vigilancia y control para evitar que se abuse de los más necesitados. Debe salir muy rápidamente la Superintendencia de Industria y Comercio a enviar unos mensajes fuertes, ejerciendo el control y vigilancia para que no haya sobreprecios, no haya aprovechamiento indebido, acaparamiento, digamos que de los medicamentos. Otros pidieron que ante el desabastecimiento de algunos productos como el del antibacterial, las licoreras del país fabriquen temporalmente este producto. Hago una invitación a las licoreras para que usen su materia prima, el alcohol, para fabricar este tipo de productos de higiene de manera temporal o que surtan a quienes lo elaboran normalmente. Ante este panorama, senadores pidieron a los entes encargados hacer público los precios oficiales de los productos de la canasta familiar y de tapabocas, alcohol y antibacterial para que algunos no abusen de la situación. Aunque el gobierno le pidió apoyo al sector bancario, desde el Senado insisten en hacer efectiva la congelación de los créditos, las hipotecas y el incentivo de líneas financieras sin intereses a las empresas. Senadores le pidieron al sector financiero ser solidarios con quienes están siendo afectados económicamente por el COVID-19. Señores banqueros, en momentos de crisis la sociedad les ha ayudado y a ustedes les ha ido bien. Es el momento de ser solidario con sus clientes, pequeños comerciantes, medianos comerciantes, industriales, todos. La persona que está debiendo la cuota de la hipoteca. Tengamos un gesto con ellos. Consideran los legisladores, los bancos deben congelar créditos y bajar las tasas de interés. Aquí lo que se necesita es un congelamiento de los créditos por un periodo de tiempo, que en ese periodo no se paguen intereses, no se tenga que pagar la cuota. Aquí lo que necesitamos es un verdadero salvamento para algunos sectores de la economía que hoy están quebrados, despidiendo empleados. Dicen los senadores que no solo los empresarios, sino también el ciudadano a pie está siendo afectado económicamente. Por ello, el alivio financiero debe ser para todos. Le pongo un ejemplo, alguien tiene una discoteca, esa persona le toca cerrar la discoteca, por lo menos entre 30 y 50 empleados van a dejar de tener su trabajo, las personas que le suministran a la discoteca también van a perder plata y muchos de ellos tienen créditos ante los bancos, muchos de ellos tienen hipotecas. Aseguran los senadores que si el sector financiero no toma la decisión de congelar créditos e hipotecas, le pedirán al gobierno lo haga vía decreto bajo las declaratorias de la emergencia social. A continuación les contamos a qué se enfrentan quienes pongan en riesgo la salud pública. Varios casos se han registrado en el país en los que personas infectadas con coronavirus hacen caso omiso a las medidas tomadas desde el gobierno central. Una mujer sabía que estaba infectada y viajó en un avión sin avisar que estaba enferma. Otros 20 pasajeros llegaron a Cúcuta provenientes de España con tránsito en Bogotá y no accedieron a realizarse las pruebas. Usted no es autoridad, no nos puede retener. Estas son situaciones que ponen en riesgo la salud pública y están tipificadas como delito. Artículo 368 del Código Penal. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Por eso desde el Senado hacen un llamado para que se acaten las normas adoptadas como toques de queda, cuarentena, aislamientos, informar a autoridades sanitarias sobre estados de salud. Los que incumplan podrían estar sujetos también a sanciones económicas. La Policía Nacional los podrá aprender y devolverlos a su sitio de cuarentena. Queremos pedirles a los hoteles, restaurantes, a toda la comunidad general, que si conocen algún caso, que denuncien. Por eso el llamado es a la responsabilidad y compromiso con la sociedad para proteger a la comunidad, comenzando por la familia. Son muy responsables lo que han hecho algunos compatriotas, que estando enterados que tienen el coronavirus, no han seguido el protocolo de aislamiento, incluso han tomado aviones poniendo en riesgo la vida de los demás. Otros han decidido seguir de rumba y no tomarse esto en serio. La responsabilidad es de todos. Aplaudo las decisiones de decretar el toque de queda. Si la sociedad por sí sola no toma autoconciencia, se deben ejercer medidas de autoridad como esta para contener el riesgo. Los trabajadores que falsifiquen incapacidades y se compruebe que acuden a excusas médicas sin faltas para no cumplir con las obligaciones laborales están expuestos a los delitos contemplados en el Código Penal de abuso de confianza, falsificación en documento público y otros contemplados en el Código Laboral que llevarían al despido.
Haciendo uso del derecho a la réplica, los partidos de oposición le dijeron al gobierno que en esta contingencia no hay divisiones políticas y que cuente con ellos para buscar las medidas que salven al país. Dando cumplimiento a lo consagrado en el estatuto que regula su participación, representantes de la oposición le hicieron saber al gobierno nacional que desde su orilla colaboran con la situación sanitaria que vive el país y que por eso crearon el Congreso Virtual, una iniciativa que utiliza las redes sociales como principal canal de comunicación para apoyar a la comunidad frente a las medidas tomadas por el gobierno central. Será un instrumento para que los congresistas de distintas fuerzas políticas podamos deliberar en la perspectiva de apoyar las decisiones acertadas del Ejecutivo y de todas las instancias del Estado para enfrentar la crisis del coronavirus. Otro objetivo es que se logre articular a los diferentes partidos políticos del país con el gobierno nacional sin importar su ideología para encontrar solución a las dificultades sociales y económicas que se puedan presentar por la situación sanitaria provocada por el coronavirus. La oposición está dispuesta a trabajar por el país sin ningún tipo de cálculo político. Escúchenos. El coronavirus no tiene ideología política. Lo invitamos desde esta orilla política, la de la Colombia profunda, rural, campesina, indígena y afro, para que por primera vez trabajemos juntos por el país. Otros senadores recordaron la importancia de la prevención en esta lucha contra la pandemia. Que el Estado disponga de unas partidas importantes, esto es bien barato en últimas, unas partidas importantes para poder hacer distribución gratuita del jabón y el gel en todos los sitios donde sea necesario para promover, particularmente en los sectores populares, el lavado de las manos que necesitamos. Si hacemos esto, vamos a mejorar muchísimo. El Congreso Virtual está soportado en una carta enviada al presidente del Congreso en el que sus integrantes se ponen al servicio del aparato estatal para poder contribuir con medidas que ayuden a alivianar esta situación por la que atraviesa el país. 1 billón es el número de esta semana. Son los recursos en créditos con mínimas tasas de interés destinados a los campesinos para afrontar la crisis por el coronavirus. La cifra la destacó el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, quien pidió al gobierno agilidad para desembolsar los dineros. El médico cirujano y presidente de la Comisión Séptima, senador Fabián Castillo, le pidió al gobierno generar un plan de contingencia para habilitar más camas hospitalarias y acelerar los tests para detectar el virus. Según cifras de la Sociedad Científica Colombiana, el país cuenta con 12.000 camas entre unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados intermedios de adultos. De estas, 5.300 son de unidad de cuidado intensivo con una ocupación cercana al 80% y solo del 10 al 15% de estas operan como aisladas, es decir, en el país solo hay 750 camas aisladas para atender posibles casos de coronavirus. Por eso desde el Senado le piden al gobierno generar un plan más complejo para disponer de camas hospitalarias. Que tengamos un plan de contingencia habilitando escenarios deportivos cubiertos o por ejemplo en Bogotá Corferias, por si se llegan a desbordar los casos y no dan abasto las sedes hospitalarias y sitios de atención en nuestro país. Desde otras bancadas le piden al gobierno central que autorice la compra de más tests para detectar el coronavirus y que éstas se descentralicen de la capital de la República. Vamos a poder reducir los tiempos de resultado. Hoy en día las pruebas tardan más porque necesitan ser trasladadas a las 2 ciudades donde están centralizadas. Con esto vamos a lograr reducir los tiempos y vamos a evitar que las pruebas sean adulteradas en el transporte. Vamos a poder aislar con tiempo aquellos casos que sean sospechosos. Hacen un llamado para que el gobierno implemente la telesalud, para que las personas con alguna afección no se desplacen por las calles esparciendo otros virus y corriendo el riesgo de que esta misma se infecte con la llegada de otros virus a su cuerpo. Gratamente sorprendidos quedaron muchos colombianos con las vallas desplegadas en todo el país por parte del Partido Liberal, que promueve medidas de higiene y evitar mayores contagios. Los sectores políticos no son ajenos a los cuidados que debemos tener ante la expansión del virus COVID-19. Por esto, el Partido Liberal inició una campaña bastante particular a lo largo y ancho del territorio nacional. En total, son 100 vallas que fueron instaladas en sitios estratégicos para que mientras los ciudadanos se movilizan puedan recordar las medidas que se deben adoptar para evitar la propagación del virus.
En redes sociales la campaña se ha movido fuertemente, ya que sin duda todos los colombianos están interesados en evitar contagios, razón por la cual otros partidos políticos también están revisando estrategias para implementarlas en varios municipios del país. Muy bien, hasta aquí los acompaño. Por favor, recuerden lavarse las manos, quedarse en casa, evitar aglomeraciones y usar tapabocas en caso de tener síntomas gripales. Regreso con ustedes, Carol, a Bogotá. Feliz noche. Gracias, Marcela. En Bogotá aún no se ha levantado la medida del pico y placa por la mala calidad del aire. En otras ciudades, y para evitar el contacto cercano por el coronavirus, la restricción ya fue levantada. Senadores insisten en la masificación del teletrabajo y evitar salir a la calle. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. A pesar de medidas como el pico y placa ambiental en varias ciudades del país, la calidad del aire no ha presentado las mejoras que se esperaban, por lo que se hace necesario analizar otros aspectos que ayuden a solucionar esta problemática ambiental. Es decir, que la medida de pico y placa es muy reciente, tenemos que dar un tiempo prudencial para poder analizar la bondad de la medida. También tenemos que tener en cuenta que hay diversas fuentes y diversos factores que afectan la calidad del aire, de los cuales la norma pues no tiene ningún tipo de control, como por ejemplo son aquellos incendios forestales y el viento que trae las partículas acumuladas por ese humo. Ante esta situación, desde el Senado se proponen reforzar otras medidas que ayuden a mejorar la calidad del aire. Se deben implementar políticas públicas de uso alternativo de transportes, como puede ser la bicicleta, como puede ir a caminar, como pueden ser todos esos eventos que de una u otra manera reemplacen al automóvil y reemplacen a todos esos vehículos que emiten tanto CO2. También consideran que es necesario intensificar medidas de control a generadores de partículas contaminantes. Las medidas no funcionan porque los mismos trancones de las ciudades hacen que los carros emitan más gases tóxicos. Hay una segunda, y es que solamente en Bogotá hay 600.000 motocicletas, la mayoría de ellas de motores de 2 tiempos, que son los que más contaminan. Hacia las motos no ha habido medidas para controlar también estas emisiones. Promover el uso del carro eléctrico y lograr que las industrias trabajen de manera escalonada son otras de las propuestas realizadas desde el Senado.